que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Santo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a ir un poco a la carrera, amén. Ya que el poder de Dios se ha manifestado y si un día no hay palabra, hermano, gloria a Dios. Amén. Pero hay que dejar fluir la presencia del Señor. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, culto de enseñanza. Vaya conmigo el libro de Santiago, capítulo 3. Yo sé que ya lo conocen de memoria ese capítulo, hermanos. Vamos a tomar, oiga lo que le voy a decir ahorita, como patrón un versículo del capítulo 3. ¿Ya encontró el capítulo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo como está escrito: honrando al Padre, honrando al Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, venimos ante tu presencia, Dios amado, a darte gracias primeramente, Señor, por este privilegio, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos, Padre Santo. Te damos gracias por cada uno de tus hijos que pudieron estar, como aquellos que no pudieron, Dios amado. Tú conoces los motivos, las circunstancias. Mira los que están estorbados de salud, te suplicamos por ellos. Pero los que estamos reunidos los vamos a llenar de tu presencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Mucho se ha oído, hermanos, de mensajes sobre la lengua, exhortación sobre la lengua, ¿verdad? Prácticamente hemos oído mucho sobre la lengua. Y tan buena que es, ¿verdad? De taco, en tacos, guisada. Amén. Pero mire lo que leímos ahorita, hermanos. Un miembro dice que no lo podemos frenar. Oiga bien. Y como nosotros, hermanos, como cristianos, creo que nosotros ya no tiene que existir otra cosa que no sea la sujeción en la lengua. Amén. Amén. Y hoy vamos a estudiar 4 patrones de lo que es la lengua. Vamos a tomar como base, hermano, lo que leímos como patrón. ¿Qué es un patrón, hermano? Usted puede decir es el jefe, ¿verdad que sí? Pero depende de lo que estemos hablando, así usted va a identificar la palabra patrón. Porque si usted le habla de su trabajo, sí, es mi jefe. Pero cuando tomamos algo para enseñar, puede ser un modelo. Puede ser, hermanos, la palabra patrón puede tomarse como ejemplo. Aún, hermanos, el patrón físico que nosotros tenemos en los trabajos, aunque a usted no le parezca cómo es el trabajo, pero si él le dice hágalo, usted lo hace, ¿verdad? Bueno, el patrón me dijo que lo hiciera y así lo voy a hacer, aunque a mí no me parezca, aunque yo creo que está incorrecto, pero tengo que hacerlo. Amén. Entonces vamos a tomar la base de 4 lenguas. Oiga bien esto, 4 lenguas que hay en el ser humano. No vamos a estudiar todos los versículos, hermanos, porque es una cantidad. No solamente Santiago 3 habla de la lengua, sino que lo tomamos nada más de base. Pero si usted y yo los vamos profundamente, creo que no nos alcanzan 2 horas para discernir este tema. Amén. Pero vaya conmigo al libro de Proverbios. Y el primero que vamos a leer, el capítulo 10,
de proverbios. Mire, Salomón, 3.500 proverbios. Oiga bien esto. Y tantos proverbios que hablan sobre la lengua. O sea que es un mal más antiguo que la maña de pedir fiado. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ver qué clase de lengua usamos nosotros. Oiga eso, qué fuerte. Capítulo 10 del libro de Proverbios. ¿Ya lo encontró? Versículo 19. Alguien que me lo lea, por favor. 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es puro. Oiga eso, en las muchas palabras. Por eso que como que hablar mucho, como que al fin de tantas viene a caer, ¿verdad? Pero para entender bien eso, hermanos, esa es la lengua controlada, la que usted y yo tenemos que tener. Una lengua medida. Una lengua, hermanos, aleluya, que nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Porque muchas veces una palabra, hermanos, hiere. Es más filudo que un cuchillo, que un puñal. La palabra, hermanos, que usted ya sacó y después se arrepiente. Primero es de arrepentirse antes de sacarla, antes de soltarla. Amén. Entonces, Santiago dice que hay que ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Nosotros tenemos que tener oído lo que estamos recibiendo. Amén. Pero hay veces que tenemos que, o sea, no hay que hay veces, sino que tenemos que hacerlo. Meditar. ¿Cómo vamos a contestar? ¿Qué vamos a decir? Para que nosotros veamos, hermanos, que no vayamos a pagar mal por mal, sino bien. ¿Sí me entiende? Amén. Tiene uno que reaccionar y ver dónde está la situación, cómo va a actuar, a accionar, qué es lo que va a hablar para poder responder, o mejor no responder. Muchas veces nosotros, hermanos, respondemos y cuando venimos a responder ya sacamos y se hace aquello. Empieza la riña. Amén. Los que siguen este patrón, oiga, la lengua controlada, de que saber frenarse. Los que siguen este patrón, al hablar piensan antes de hablar, antes de hacerlo. Saben cuándo es mejor guardar silencio y dar consejos sabios. Amén. Posiblemente usted no tenga palabra en ese momento, pero en ese ratito usted está maquinando qué le contesto, qué le digo. ¿Cómo le va a decir usted a alguien que se le acerque y le dice: hermano, viera que siento que ya me voy para el mundo? Sí, váyase, hermano, si esto no está bueno, váyase. ¿Verdad que no es una expresión, una respuesta? Al contrario, tiene que decirle, tengo que ver cómo le doy ánimo, varón o hermana. No desmaye. Sigamos adelante, luchemos, guerriemos, peleemos. No desmayemos. Son palabras de aliento, son palabras que dan ánimo, son palabras que no hieren, al contrario, le dan fuerza para seguir. Pero ¿qué va a decir después? No, si le dije al pastor que estaba mal y el pastor lo que hizo fue empujarme, ¿verdad? Al contrario, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo vamos a hablar, controlar, hermanos, la lengua. Muchas veces nosotros, hermanos, solo tiramos, y a veces que tiramos el veneno. Amén. Escupimos prácticamente el veneno porque no meditamos antes de hablar. Y después decimos: ay, la regué. Pero ya es muy tarde. La persona ya se ha dañado. La persona ya está lastimada. Buscando aliento, encontró un puño.
Por eso la lengua tiene que estar, hermanos, controlada. Nosotros tenemos que saber contestar. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Tenemos que sujetarnos un poquito porque muchas veces somos muy impulsivos. Así es. De repente ya hablamos y como que... Sí, fallamos cuando hablamos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces somos impulsivos para hablar. Si nosotros meditáramos y midiéramos, oiga bien, el peso de la palabra que vamos a sacar sería diferente. Esa es la lengua controlada. No, si antes nos decían una cosa, yo contestaba 3. Porque no me importaba. Porque no estaba bajo el temor de Dios. Amén. Pero teniendo el temor de Dios en mi vida, yo tengo que ver la manera como voy a actuar. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar? Amén. Antes éramos fósforos, hermanos, que solo los tocaban la cabeza y agarrábamos fuego. Y a pelear. ¿Y cuántos son? No, hermano, hoy es diferente en Cristo. Así es. En Cristo somos diferentes, hermanos. Aleluya. Si Cristo vive en nosotros. Aleluya. ¿Ah? Porque usted y yo tenemos que reflejar Así es. a quién servimos. ¿Quién es nuestro patrón? El molde a seguir. El modelo que nosotros tenemos enfrente para nosotros hacer de la misma manera. Amén. Y mire solo el versículo que leímos nada más. 10, 19. Las muchas palabras. Yo miro la gente, hermano, que es poca para hablar. Sí, hermano. Hay gente que no se le suelta palabra, hermano. Pero habemos unos que parecemos pericos, hermano. Puro cotorro en Guayabal. Sí. Pero fíjense que yo los admiro porque como muchas veces de tanto hablar nos falta pecado y la Biblia lo dice, hermano. Caemos nosotros mismos. Ay, pero ya hemos caído. Ya es muy tarde para reaccionar. Amén. ¿Cuándo es mejor guardar silencio y dar consejos sabios? Mire eso, hermano. Sujetar la lengua, tanto que nos cuesta. Santiago tiene razón lo que está hablando ahí, hermano. Miren las grandes máquinas, hermanos, que hay hoy en día, y con un timón se manejan y se educan. Miren nosotros si la lengua la podemos detener, hermano. Vete que de repente que se nos resbala y ya hemos tirado, hermano. Entonces, antes de hablar, es mejor que lo tarden, que lo tilden como un poquito retrasado. Pero hay que reaccionar para hablar. Hay que pensar lo que vamos a hablar, hermano. Como que no le estoy hablando yo. Está bien, sí, yo escuché, pero tengo que ver cómo voy a contestar. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿No le ha pasado a usted, hermano? No tenga miedo. Aleluya. Sí, hermanos, hay que saber escuchar. Así es. Hay que estar atentos a escuchar qué es lo que vamos a responder, qué es lo que vamos a decir. Así es. ¿Verdad? Mira, hay veces que andamos, como decía mi hermana Fanny, con la luna tiernita. Pero qué culpa tiene el hermano que yo ande malhumorado. Lo regañaron, lo castigaron todo en el trabajo. ¿Qué culpa tiene el hermano? Así es. Y viene usted y Dios le bendiga, hermano. ¿Qué? ¿Verdad que no es el hermano? Aleluya. Entonces no es. Es como cuando llegamos del trabajo todos madreados, ¿verdad? Y llega a la casa y los hijos se le acercan. Ay, ahorita no me hablen ni se me acerquen. ¿Qué culpa tiene la familia? Y eso, hermanos, yo estoy aprendiendo también. Todos estamos aprendiendo. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios tiene tantos consejos que si de consejos predicáramos todo el tiempo, hermanos, no nos alcanza el año completo. Mira, hay aquí para la lengua controlada hay 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos para meditar en ellos. Imagínense si los habláramos solo de la lengua controlada. No nos alcanza la noche, hermano, pero vamos a continuar en una vigilia. También está, hermanos, la lengua bondadosa. ¿Y eso, hermano? No, es que no me va a decir usted que ¿cómo es eso? Ahí mismo en capítulo 10 de Proverbios, versículo 32, 10:32. ¿Lo encontró? Sí, amén. Léamelo por favor, hermano o hermana. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Oiga eso, hermano. ¿Hay o no hay consejo? Sí hay. El problema es que nosotros muchas veces, ya me leí toda la Biblia, Sí. pero prácticamente le pasó encima nada más. Sí, Señor. Meditar en cada uno de esos versículos no lo hemos leído todavía. Sí. Amén. Por eso que el Señor, mire, yo siempre repito esto, el Señor dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Pues el Señor no dijo léala, no dice escudriñar, porque allí, hermanos, si usted y yo entramos a profundidad, imagínense cuánto se predica en un texto, en un versículo nada más. Predicamos hora y media, depende el tiempo, ¿verdad? Y la voluntad de cada uno de nosotros de estar escuchando palabras también, ¿verdad? Porque al ver que está serio, pues hay que cortar porque ya se quiere ir. Amén. Aleluya. La lengua bondadosa, los que siguen este patrón hablan con verdad mientras procuran alentar. ¿Cómo es eso? Hay que, hermanos, yo no le voy a inventar algo que no existe, hermano, tratándolo de animar. Yo le tengo que hablar con la verdad, diciéndole, mire varón, sigamos adelante, o depende cuál sea la situación. Ponga la mejilla, si ya le dieron en una, dele, ponga la otra, varón, dele. Sí, no, no me gusta. Pero eso es así, hermano. ¿Dónde está la humildad entonces? Si al Señor lo escupieron, lo bofetearon. Y dice, ¿qué dice Isaías? Lo que profetizó Isaías. Como cordero, dice. Mire, mudito el Señor. O sea que le puso freno a la lengua. Si él hubiera querido, hermanos, no sufre. Pero él tenía que cumplir la palabra. Cuando lo van a arrestar, dice, yo puedo pedirle a mi Padre una legión de ángeles. Oiga bien, para que vengan. ¿Cuánto es una legión de ángeles? ¿O cuánto es una legión? Estamos hablando de 4,000 a 5,000, algunos dicen 6,000. Pero oiga bien, una legión, y el Señor lo puede hacer. Él es el Todopoderoso, pero tenía que cumplirse la palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos de la lengua bondadosa, los que siguen este patrón hablan con verdad mientras procuran alentar. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted tiene que hablar con sinceridad todo el tiempo. No, este varón me dijo, pero es puras mentiras. Después me di cuenta que estaba inventando. ¿Cómo queda? Mentiroso, ¿verdad? Entonces, la lengua bondadosa, hermanos, tiene que prácticamente amar al prójimo, no dañarlo, no ofenderlo, al contrario, animarlo. Varón, sigamos, varón, leamos en el Señor. Mira, yo he visto gente, hermanos, que Dios le bendiga. ¿Cómo está, varón? Todo el tiempo digo yo, ¿no tendrán problemas estos? Pero todo el tiempo andan. Yo conozco un varón, yo creo que algunos lo conocen, si le menciono el nombre lo conocen. Pero de que lo ve usted, ¿cómo está, hermanito? Que lo abraza y todo lo apapacha a uno, todo el tiempo. Y digo yo, como
No sé cómo ha de vivir, pero nunca lo he visto yo serio. Nunca. Y yo me admiro. Porque no se le mira, hermano, que anda afligido, preocupado. Ahí anda trabajando y anda. Así como nosotros, ¿verdad? ¿Se da cuenta, hermanos? Capítulo 12, hermanos, del mismo Proverbios, versículo 18 al 25. Si ya lo encontró, párese y léalo porque vamos corriendo. 12 le dije, ¿verdad? 18 al 25. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Oiga eso. El sabio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son con su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necesidad. La mano de los gentiles se señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. 26, 27 y 28. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. E intolante ni aún hazará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Se da cuenta? Ese es el que piensa en el prójimo, en el bien de su hermano. Pero a veces, hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios y todavía con envidia, todavía con egoísmo. Pero digo yo, no ha nacido Dios en nosotros todavía para que en nuestro corazón haya esa clase de cosas. Tendría que ser diferente, hermanos. Si Pablo dice que somos nuevas criaturas, entonces todo eso no tendría que existir. No tendría que haber envidia, no tendría que haber egoísmo, no tendría que haber nada de esas cosas en nuestras vidas. Al contrario, Pablo dice que lo gocemos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En momentos de alegría, hermanos, hay que estar contento. Sí, yo me llevo a su gozo, pero no porque lo haya evitado, ¿verdad? Sino porque hay gozo en el Señor. Y también hay que sentir el dolor, hermanos, con los que están sufriendo. Le podemos decir a alguien: yo lo siento mucho, varón, pero no es como demostrarlo y decirle: hermano, vamos a estar orando para que Dios le dé fortaleza. Vamos a estar, hermano, aquí en comunión, siempre vamos a estar, ¿verdad? Es diferente. Pero eso es lo que vemos hoy en día, hermanos, que muchas veces nos da lo mismo. El hermano padece algo, le pasó una situación. Y muchas veces usamos la lengua para decir: algo estaba haciendo, está en pecado. La Biblia no habla de Job que cometió algún pecado, y mire cómo padeció Job. ¿Se da cuenta? Aún el Señor lo trata como mi siervo. No le dice: por lo que has hecho te cae el castigo. Fue probado. Y mire su lealtad, hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Esos son los dos, hermanos, patrones que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir. Detenernos
antes de sacar una palabra. Meditar, hermanos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Si lo voy a ofender o qué? Pero hay veces, hermanos, vamos y sacamos la palabra sabiendo lo que vamos a hablar. ¿Sí me entiende? Ya vamos con el machetazo, porque a veces ya conocemos lo que vamos a hablar. O sea, meditamos y yo no me puedo quedar con esto, tengo que quitármelas. Entonces vamos con eso, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, para usted y yo ser agradables delante de Dios, tenemos que ver cómo hablamos. Refrenar. No dice frenar, no que refrenar, oiga bien. O sea, 2 veces, pues. Como que le jale 2 veces el freno de mano a su carro. Hasta que ya no grite. Hasta ahí deténgalo. Para poder ver cómo nosotros vamos a hablar, hermano. Si vamos a quedar bien. Pero qué triste va a decir, no, hermano, yo me fui porque le pedí consejo a un varón y el consejo que me dio que me saliera. Entonces por él me terminé de salir yo. Ya estaba casi en la puerta, pero él me terminó de empujar. Imagínense usted. Son cosas de que tenemos nosotros que ver cómo evitamos esas cosas. Amén. Ahora bien, hermanos, la lengua perversa, miren, de eso estamos hablando ahorita. Ya vimos la lengua controlada, la lengua bondadosa, la que piensa en el prójimo. Ahora estamos viendo la lengua perversa, los que siempre maquinan el mal. Pero vamos para el cielo, lo más tremendo. Pensando en el mal del prójimo, ver cómo el prójimo cae. ¿Por qué tendría que ver eso? Y si mire dónde está en la Biblia, hermano. O sea que es para nosotros, pues. 6, Proverbios 6, versículos 12 y 14. ¿Ya lo encontró? Léamelo, por favor. 6:12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guía los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Oiga eso, hermano. Mire, hasta para hacer señales se da cuenta. Y nosotros hay veces que ¿sí o no? Si es que mire, hermano, es que le digo que la palabra los leñasea por todos lados si buscamos consejo, ¿verdad? Miren lo que dice ahí. El hombre malo, el hombre depravado, oiga, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos. Ay, mire, parece tecolote, ¿verdad? Levantando las cejas. Perdóname, Señor, por la levantada de cejas que le pegué. Hermano. Y no sobre el hombre. No, sobre el hombre. Lo que pasa es que el hombre es suelto de boca. Y el hombre habla. La mujer es más. Solo mira y se hace su taco y se queda. Y no es pecado también. Si es pecado también. Sí, hermano. Sí. Es que ve que con los lentes los miro así borroso. Solo me sirven para leer. El que habla con los pies. Oiga eso, ¿cómo es eso, hermano?
¿Cómo será eso que habla con los pies? ¿Habrán señas con los pies? ¿O debajo de la mesa? Debajo de la mesa también. Le pega debajo de la mesa y le voltea a ver y le hace así. ¡Ah, ya te vieron! ¡Aleluya! Oiga bien esto. Que habla con los pies, que hace señales con los dedos. Y sabe que esta costumbre, los dedos y las manos, está en la calle, hermano, con la gente que anda en las pandillas. A puras señas se hablan. Y le cuenta todo lo que ha pasado con una seña y empiezan a hacer mates. Y mire lo que dice la Biblia. Tremendo. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Usted sabe, hermano, de que muchas veces hacemos cosas indebidas, cosas que no debían de suceder, cosas que no debíamos hablar, cosas que nosotros muchas veces hacemos pensando no sé qué, pero muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo perjudica. A la larga, hermanos, o al tiempo corto, como sea, sale todo a la luz. Amén. Todo sale a la luz y queda descubierto. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver. Los que siguen este patrón al hablar están llenos de motivos perversos, chismes, calumnias y un deseo de torcer la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, cómo nosotros nos conducimos. La perversidad. Y muchas veces sabemos, hermano, no es que lo hagamos inconscientemente, sino que sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y después decimos, Señor, perdóname este pecadito. No es pecadito, es pecado. De igual medida tiene todo lo que hacemos, hermano. Y muchas veces decimos que el que adulteró, el que fornicó, eso, o el que robó. No, hermanos, todo es pecado. De igual manera, Pablo dijo que una pequeña raíz de amargura, hermano. Oiga bien, ahora una situación de estas. Son muchos los textos bíblicos, hermanos, los cuales pues no los vamos a meditar todos, no vamos a entrar, pero sí vamos tocando lo que es el hablar, nuestro hablar, ¿verdad? Como decimos allá afuera, como no tiene huesos, solo se desliza. Pero hay que saber frenarla. Hay que saber hablar, hermanos. Y a usted quien le contó le dice, ay, ya sabe, la mala lengua, dice, y la mía que no es tan buena. O sea, se incluye también. Sí, es que eso es tremendo, hermano. Mire, el chisme empieza así. Cuando todo sale a la luz, aquello es inmenso. ¿Por qué? Posiblemente a usted le contaron, pero usted viene y ya le va agregando 5. De ese 5 va 10, de ese 10 va 15 y 20, y eso ya se va agrandando. Y lo más grave es que nunca nos hacemos cargo. Así dicen. O sea, usted no dice nada porque me conta, así dicen. Pero como usted es el correo, o yo soy el correo, yo llevo también, ¿verdad? Entonces, hermano, se involucra uno en cosas por andar, muchas veces perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, oiga bien, en cosas que no edifican, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.
La última, hermanos, la lengua detractora. No la esposa del tractor, pero no, que detractora. Capítulo 11, versículo 9 de Proverbios, siempre, hermanos. Si le digo Proverbios, tiene un montón. Si buscáramos todos esos versículos, hermanos, quizás podría decir que hay como unos 60 versículos para meditar, para entrar en razonamiento, para entender, hermanos, lo que estamos hablando. De cómo la Biblia, hermanos, estos hombres se entraron con este tema. Un mal viejo prácticamente. 11:9 le dije, ¿verdad? ¿Alguien lo encontró? El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Oiga eso, hermano. Oiga eso, hermano. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mire, hermanos, yo siempre lo digo, un abrazo ¿se siente cuando es sincero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se siente, hermano. Pero también se siente cuando no es sincero. Ay, Dios, usted qué hipócrita el hermanito, la hermanita. Sí, es verdad, hermano. Se puede sentir. Y no que anda en el espíritu, se siente así nomás en la chuleta. Sí, se siente cuando de veramente. Sí. Y oiga lo que dice el proverbio este que leímos. El hipócrita dice: con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Sabios. Sabios, hermano. Hay que ser sabios. No como Salomón. La Biblia dice que no va a haber otro como Salomón, ¿verdad? Pero por lo menos entender lo que Dios nos está hablando. Saber, hermano, reaccionar cuando Dios quiere que nosotros nos eduquemos. Porque para eso son las enseñanzas, ¿verdad? Enseñar, instruir, hermano. Y no es que sea un maestro el que esté aquí en ese momento, en el momento, sino todos estamos aprendiendo, todos estamos siendo educados. Porque si yo le digo que yo conozco todo esto, le mentiría. Pero estamos aprendiendo y de esto se trata. Tanto usted como yo estamos siendo instruidos en la palabra de Dios. Cómo Dios quiere, qué es lo que Dios quiere hablar, qué es lo que Dios nos trae para este día, ¿verdad? Yo hubiera sabido, muchas veces decimos, yo hubiera sabido que ese es el mensaje, no vengo hoy. Pero no es así, hermano, ¿verdad? Es la situación, hermanos, que nosotros estamos careciendo. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está lo que Dios quiere traer para nosotros? Sí, hermano. Saber. Los que siguen, dice, este patrón al hablar están llenos de mentiras, maldiciones, palabras irritables que pueden llevar a la rebelión y a la destrucción. Oiga bien eso. Oiga bien eso, hermano. Y mira que ¿dónde está escrito eso, hermano? Yo estaría un poco ahí dudando que fuera un libro particular, pero está en la Biblia. Así es, amén. Está en la Biblia, en la palabra de Dios. O sea que para nosotros entonces, ¿verdad? Y Dios conoce nuestras vidas, hermano. Y gloria a Dios si nosotros estamos en el caminar, ¿verdad? Haciendo lo recto, lo agradable delante de Dios. Y de eso se trata, que día a día usted y yo caminemos en rectitud, en obediencia a Dios, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, nos hable. Y qué bueno cuando usted dice: eso no es para mí porque yo lo hago, o sea, lo practico. Antes lo hacía, pero desde que entendí la palabra ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Qué bueno. Sí,
Pero en una o en otra nosotros carecemos y estamos necesitados de la palabra de Dios. Porque cada día, hermanos, que nos reunimos, no porque vengamos a vernos, hermanos, sino porque necesitamos de Dios. No venimos a una pasarela a mostrar los zapatos, los vestidos. Porque si fuera de los zapatos, yo estuviera aquí enfrente de usted haciéndole así, hablando con los pies, como dice la palabra, ¿verdad? Pero venimos a edificarnos en la palabra de Dios. Venimos a ser instruidos de parte de Dios. Venimos a llenarnos de su presencia. Yo creo que nadie viene a perder el tiempo, hermano. Porque si viniéramos a perder el tiempo, entonces no estamos haciendo nada. Estamos para ser edificados, llenos de su presencia. Amén. Ahí pues los hermanos, miren, hoy faltaron varios. Algunos porque están enfermos, ¿verdad? Y otros pues la distancia o el trabajo. Pero yo sé que usted va a orar por ellos, ¿o no? Porque ama a su prójimo, ¿verdad? Ama a su prójimo. Y usted quiere el bien a su prójimo. Amén. Un último versículo, hermanos. Gloria a Dios. 25, 23 vamos a leer, hermanos, para que no nos vayamos muy lejos. ¿Ya lo oyó? El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. ¿Se da cuenta? Son tantas cosas, hermanos, que nosotros vemos en la palabra de Dios y muchas veces no queremos cambiar prácticamente. Leemos que hay, hermanos, palabra para nosotros. ¿Sabe lo que decimos nosotros muchas veces, hermano? Es que esta es mi forma de ser y de aquí nadie me saca. Entonces no está siendo moldeado de parte de Dios. Así es, amén. No, yo voy a morir con este mi carácter. Te oiga bien. Está determinado. Sí. A padecer prácticamente, porque eso es no querer doblegarse, no delante del hombre, sino delante de Dios. Porque Dios es el que hace los cambios, hermano. El hombre no va a hacer nada. El hombre no puede hacer nada por usted. Aquí todo lo hace el Señor. Los cambios. Miren, muchas veces le decimos al Señor: háblame, Señor. Da la palabra, hermano. Lo que pasa es que no queremos, cuando vemos un texto ahí un poco fuerte, no, esto no es mío, y cerramos la Biblia, ¿verdad? Así es, amén. Pero cuando vemos que dice, no, que ay, qué bonito cómo me habla el Señor, pero cuando es exhortación no la queremos, hermano. Amén. Pero es bueno recibir exhortación de parte de Dios, ¿verdad? Porque yo no conozco su vida, ni sus pensamientos, ni los míos. Usted los conoce, pero si hay alguien que los conoce a todos. Así es, amén. Conoce nuestros pensamientos, conoce si hay amargura en su corazón, si hay rencores, si hay todavía odio, hermano. Dios lo sabe, y usted también, y yo también lo sé. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Verdad? Entonces Dios nos conoce muy bien. ¿Por qué viene la palabra, hermano, de esta manera? Porque Dios así la quiere mandar, ¿verdad? Y fíjense que tenía esta palabra de ya días para poderla llevar. Digo yo, ¿cuándo? Dios sabe el momento, Dios sabe el día, Dios sabe cuándo va a sacar la palabra, lo que va a traer para nosotros, hermano. Amén. Porque mira,
Si la hubiéramos escudriñado toda, no nos hubiera alcanzado el tiempo, hermano. Pero es lo que Dios ha traído. Póngase de pie, hermano, para que se le alegre su corazón, se le vaya esa amargura. Aleluya. Sí, porque en el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Les recuerdo, hermanos, que el sábado tenemos el protemplo